Muy buenas tardes, un gusto nuevamente de saludarlos y poder comenzar a revisar esta parte de este módulo 2 que tiene que ver con la revisión de los instrumentos de evaluación y pesquisa en trastorno del espectro autista. Vamos a comenzar hoy día a hacer esta revisión y cualquier duda que tengan o que vaya apareciendo, espero que así sea, que vayan apareciendo dudas, que ustedes podamos compartirla y resolverla una vez que tengamos nuestra sesión sincrónica el próximo jueves. Bueno, aquí vamos, empecemos entonces. En esta ocasión vamos a revisar todo este listado de instrumentos. Antes de empezar a hacerlo, quisiera también hacer hincapié en que este listado de instrumentos, todos ellos con mayor y menor respaldo de investigaciones, que son muy usados para la evaluación del diagnóstico del espectro autista, es eso, un instrumento más de todo lo que se requiere en esta observación clínica que tiene que ver con los trastornos del espectro autista. Por lo tanto, por sí solos, ninguno de ellos es suficiente para hacer un diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo, como ustedes saben, es un diagnóstico clínico. Eso implica que para realizarlo necesitamos toda esta batería de instrumentos. Necesitamos observación, necesitamos información de los padres, necesitamos juntarnos con otros profesionales y poder ponernos de acuerdo en algunas cosas que estamos observando o que nos llaman la atención, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos nos va a permitir llegar a conclusiones finales, pero por sí solos no son suficientes para hacer un diagnóstico, ¿ya? Es importante aclarar eso. Bien. Vamos a comenzar les quiero comenzar indicando la importancia de poder conocer cuál es el desarrollo neurotípico de la especie humana. Para ello, van a encontrar en los documentos de este módulo el libro de Papalia del desarrollo humano. Es importante que lo lean, es importante que puedan manejar ustedes lo esperable, porque cuando hablamos de neurotípico o neurodiversidad, estamos hablando de un grupo estadísticamente establecido de lo que se encuentra más a menudo en la población humana, ¿ya? Si es que estamos dentro de este grupo, en esta campana Gauss, en los promedios o una o dos desviaciones estándar de esos promedios, vamos a hablar del neurotípico, de lo que vamos a encontrar habitualmente. Si vamos a encontrar habitualmente en la población humana que un niño una niña va a empezar a caminar alrededor del año de vida, ¿ya? Si hay un retraso en eso significativo, es decir, no es que si camina al año 2 meses o camina a los 10 meses, eso sigue estando dentro de esta lógica estadística de lo esperable para la población. Pero si ese niño o niña no camina hasta los 2 años, es decir, ahí hay una situación que escapa de lo esperable para la población en general. Y entendiendo esto, es importante refrescarlo, y me imagino que todos ustedes han tenido aprendizaje en desarrollo humano, pero siempre es importante mantenerlo como muy vigente para que podamos tener también esta capacidad de discriminar cuando observamos a un niño o una niña que nos llama la atención o que nos hace sospechar de algunas situaciones que puedan estar alteradas en su desarrollo. No olvidar también que cuando observamos un niño, yo esto se lo dije la vez pasada, pero siempre es poco, creo yo, también tenemos que ver dónde se está desarrollando, con qué familia se está desarrollando, en qué sociedad, en qué lugar físico, porque también nos va a dar información importante para poder hacer
una discriminación pertinente a ese niño en particular y sobre todo para poder aportar en los equipos multidisciplinarios que van a hacer el diagnóstico desde esta observación mucho más acabada de, como veíamos la vez pasada, de esta lógica que envuelve el desarrollo de una persona, de un niño o una niña. Otra cosa importante que todas las evaluaciones, estos cuestionarios, estas tablas, estas listas de chequeo que vamos a revisar hoy día, tienen la lógica de indagar sobre los criterios DSM-5 que pudieran estar alterados o que son propios del espectro autista, ¿ya? Entonces, va a hacer énfasis en identificar esos criterios. Si el niño o la niña mira los ojos, si el niño o la niña se relaciona adecuadamente, relacionarse y se comunica adecuadamente según la etapa del desarrollo. Entonces todo eso vamos a tener que, poniendo especial énfasis en esos aspectos para que nos pueda dar información puntual sobre el espectro autista en particular. Vamos a comenzar revisando este cuestionario para niños pequeños y deambuladores. El CSBS es un cuestionario muy usado dentro de la práctica clínica, creado en el año 2002, ya tiene casi 20 años de uso. Son de 24 preguntas que son respondidas por los padres o los cuidadores del niño o la niña. Un poco también para prestarles algunos apoyos respecto a esta observación desde la normalidad para poder discriminar lo atípico. Acá en esta última pestaña hay una página web donde se describe lo esperable para un niño dentro de estas edades, incluso menores, desde los 2 meses, qué es esperable y qué no, y les va a permitir entonces como tener claro a qué mirar específicamente. Este cuestionario tiene algunas situaciones que pueden significar para los padres dudas, cómo responderlo, porque el cuestionario está diseñado para ser entregado a los padres y que los padres vayan ticando qué pasa ahí. Hay preguntas que, como pueden ver, son un tipo Likert de 3 o más posibilidades de respuesta, y el padre o la madre o los cuidadores tienen que elegir una de estas 3 opciones o más en las preguntas que están más atrás respecto a los sonidos, al uso de las palabras, a la comprensión y al uso del objeto. Pero puede ser que nos encontremos con padres que no comprendan bien la pregunta, o sea, porque son preguntas que padres que no han tenido hijos antes o que no han tomado conciencia de eso pueden no tenerlo muy claro. Así que les sugiero que cuando eso pase, es bueno entregarle una copia a los papás, que la vayan leyendo y también uno ir ayudando a comprender qué estamos buscando específicamente. Por ejemplo, yo acá tengo algunas de estas preguntas que pueden ser difíciles de comprender por papás que no tienen por qué saber hacia dónde vamos nosotros. Ellos llevan a su hijo, idealmente sería súper bueno que esto lo pudiéramos usar en todo lo que tiene que ver con el control de niños sanos o cuando exista alguna en las salas cunas o jardines infantiles. Puede ser que, bueno, aquí va una pregunta en las emociones y miradas. Si usted mira y señala un juguete al otro lado del cuarto, ¿el niño se vuelve a mirarlo? Explicarle al padre que si yo estoy mirando algo que está allá y lo meto, mire, y digo, puedo decirlo o no decirlo, decir, mira qué bonito ese avioncito que está ahí.
Eso, esa explicación un poco más concreta, va a permitir darse cuenta a los papás si eso pasa, si todavía no pasa, si no a veces pasa o si frecuentemente pasa. ¿Ya? Y esa es una pregunta que podría tener alguna dificultad, digamos, para poder hacerla carne, para poder hacer que sea entendida perfectamente por los padres. Una pregunta de comunicación, por ejemplo, que dice así: ¿trata a su niño o niña de mostrarles objetos interesantes? Es decir, está jugando con algo, está entretenido con algo, comiéndose un plátano, no sé, algo, y se lo muestra a usted, se los pone encima solo para compartir lo que está haciendo. Así. Y también cómo lo puntean en ese caso. Una pregunta eh, de gestos, si el niño es capaz de identificar cuando yo pongo la mano así, así, mira, mira, no toco el objeto está lejos, mira, viene tu papá, allá está tu papá, con los ojos y con la mano le indico, y el niño se da vuelta, mira, no mira, en fin. ¿Cuántas palabras usa o cuántos sonidos hace? También ahí hay una pregunta en el ítem sonido. ¿Cuántas palabras, cuando un niño usa una o dos palabras, por ejemplo, para decir agua dice guau, 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 o papá, o mamá, o ese tipo de uso de sonido y del uso de las palabras que son precursores del lenguaje están presentes? En la comprensión, ¿cuántas palabras entiende su hijo o hija sin ayuda de gestos? Es decir, mira el pan, que está, él entiende la idea de eso que le estoy indicando sin mostrarle nada, solamente hablando. El uso de objetos. Sí, hay un juego simbólico, es decir, si el niño o la niña puede usar, hace como si le da de comer a la muñeca, como si baña a su osito, hace eso o no. ¿Ya? Entonces, una sugerencia, es importante que ustedes puedan acompañar a los padres o cuidadores a poder hacer esta evaluación para que se pueda entender, digamos, qué busca exactamente y no existe errores. Todos estos cuestionarios están también en el apartado de los documentos del módulo. Posterior a este es otro cuestionario usado y validado en Chile, eso es importante, está validado en Chile el año 2017. Esta es una escala, el MCHAT, es para de entre 16 y 30 meses. Aquí es una escala de chequeo modificada porque esta fue creada también como en 1995 aproximadamente, que tiene una característica interesante, que tiene un listado de chequeo cuando aparecen alguna duda o salta la alarma sobre algunas áreas que pueden estar poco desarrolladas en un niño en particular. Vuelvo a decir, es un cuestionario ampliamente utilizado en el mundo porque nos permite hacer un chequeo rápido, son solamente 20, acá hay unos ejemplos solamente, son 20 respuestas y además con esta lógica del seguimiento. Como les decía, está validado en Chile, se está proponiendo, yo la última vez que estuve en una reunión del MinSal respecto al TEA, antes de la pandemia, y el director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental, Matías Irarrázaval, está proponiendo este MCHAT para ser utilizado dentro de los protocolos en los niños que están haciendo uso del programa Chile Crece Contigo y también del control de niños sanos. Así que lo más probable que este instrumento va a ser parte de lo cotidiano que vamos a encontrar.
ya está siendo utilizado en varios municipios a lo largo de Chile, así que es importante que ustedes se vayan familiarizando con ello. El MChat tiene una suerte de algoritmo que está también indicado en el material que le mandé, porque hay algunas preguntas que son importantes, que son como que son más, que permiten tener cierto nivel de alarma, y si eso se cumple, es decir, que existe esa alarma, tenemos que seguir haciendo otras cosas o lo dejamos hasta ahí solamente porque no es suficiente la información de riesgo que pueda presentar, ¿ya? Aquí tiene este algoritmo, tiene esta posibilidad de hacer un retest 2 meses posteriormente cuando existe esta situación de un seguimiento, cuando hay cosas que llaman la atención. ¿Para qué nos sirven estos dos instrumentos que hemos estado revisando? Nos sirven, y el otro que vamos a ver también, como un riesgo, permite identificar riesgos en el desarrollo. Si esta pesquisa da positivo, ¿ya?, aquí se recomienda una visita de inmediato al pediatra, que va a estar claro en cuáles son lo que es esperable en las distintas etapas del desarrollo y si ese niño o niña en particular tiene algún riesgo. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Esto no es un diagnóstico, ¿eh? Solo indica con bastante certeza las situaciones de riesgo. Eso, por favor, para que ustedes también tengan ese cuidado, ¿no? Por sí solo no nos va a hacer un diagnóstico, pero sí nos va a llamar a hacer otras cosas para que estas situaciones de riesgo no continúen o cómo las podemos aminorar si ya están presentes. Porque si existe riesgo, tenemos eso, el seguimiento, tenemos la derivación, normalmente en primer lugar al pediatra, pero si no existe riesgo, no hay indicio de riesgo, podemos esperar un tiempo más para ver si estamos como muy en el límite de los puntajes esperados, hacer un control en un par de meses más. El chat, aquí también, que es una lista de chequeo de autismo para deambuladores, también yo creo que fue un poco creada en la lógica de mostrarnos con imágenes qué es lo que estamos esperando, también es para ser respondida por los padres y los cuidadores, pero un cuidador que conozca bien al niño, ¿eh? Eso es importante. De repente vamos a tener niños y niñas que están por vulneración de derechos, pueden estar en alguna residencia colaboradora del Sename. Entonces, si es que va a ser así, si va a ir un niño o niña así, es necesario que la información la entregue o la información la rellene a alguien que realmente conozca al niño. Como ven, es bastante similar al MChat. No tiene el listado de seguimiento como el MChat y no está validada esta en Chile, pero como para uso clínico es bastante útil, como pueden ver, porque nos permite este manejo desde la imagen, ¿eh? Y eso facilita, créanme, bastante la obtención de la información. Acá indaga en otras cosas además, como la triangulación de la mirada. En la pregunta 6, por ejemplo, dice, señala a su hijo para compartir un interés, por ejemplo, algo que realmente esté interesado, un juguete que le guste o no. ¿Lo hace o solamente está ensimismado en su propio mundo? Le puede señalar a él si quiero algo que está fuera de su alcance, si quiere la pelota que está, no sé, encima del closet o qué sé yo, puede señalar haciendo este gesto, el gesto de indicar con el dedo extendido. Eso es importante. No, así, no poniéndose incómodo, sino indicar claramente que se requiere, ¿ya? Entonces,
Eso también, por eso es interesante este QChat. Después vamos a ver en esta revisión de estos instrumentos de evaluación, dos instrumentos que son considerados dos de primera línea para poder organizar, integrar un diagnóstico autista. ¿Ya? Estas dos, el ADR y el ADOS, están consideradas las Golden Standard dentro de la categoría de la utilización, porque son por la validez que presentan y porque la información que entregan es de mucha calidad y con mucha investigación detrás, sobre las posibilidades de estar frente a un diagnóstico de autismo. En esta y la próxima son dos evaluaciones que requieren una certificación especial, que requieren que el clínico de toda el área, pedagogos, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, se especialicen, hagan un curso de acreditación, un curso que estos vienen a hacerlo una vez al año aproximadamente a Chile, habitualmente de la Universidad de Barcelona, para poder estar acreditado, vuelvo a decir, para poder tomar estas evaluaciones. ¿Ya? Es una acreditación que dura normalmente 3 o 4 días, con mucho trabajo, muy intenso, pero que vale la pena hacerlo, aunque son sumamente onerosas, ¿verdad? Son bastante caras. Bien, vamos a revisar esta entrevista. Esta entrevista del ADR tiene características aquí. Se hace la entrevista no al niño o la niña, se hace una entrevista a los padres. ¿Ya? Aquí vamos a mirar eso. Se demora bastante, alrededor de 1 hora y media a 2 horas y media. Es una entrevista larga, muy larga, y podemos tomarla, se puede hacer esta entrevista a los papás de niños con una edad mental mayor de 2 años, pero adolescentes, incluso adultos. ¿Ah? Aquí el espectro es alto de la cantidad de personas y de edades que podemos encontrarnos con esta, o sea, que podemos hacer esta entrevista de diagnóstico de autismo. Bueno, esta entrevista, ¿a quién se hace? A los padres cuidadores que tengan, o aquellos que tengan mucha información sobre el niño o la niña que queremos nosotros investigar sobre estas características que puede ser. Es una entrevista es una entrevista larga, como les decía. ¿Cómo se hace? Es una entrevista con un formato, hay una pauta de entrevista sumamente preestablecida. Uno no inventa cosas aquí, tiene que seguir este guión, viene muy establecido, que indaga en los niños mayores de 4 o 5 años, sobre todo la adquisición del lenguaje entre los 3 y los 4 años. ¿Qué pasó ahí? Cómo fue desarrollando todo lo que son los procesos comunicativos y las conductas asociadas, que explora específicamente las áreas que están definidas como criterios diagnósticos para el espectro autista, es decir, dificultades en la interacción social y las conductas y los patrones repetitivos, ¿ah? Y todo lo anexo como alteraciones sensoriales, como conductas repetitivas, como tics, como manerismo, estereotipias, en fin. Eso es lo que hace esta entrevista del ADR. En la práctica, cuando a mí me toca hacer ADR, no es fácil que los padres recuerden mucho, si son niños, por ejemplo, de 7 años o de 8 años, porque no se acuerdan qué pasó. Entonces, una sugerencia, yo antes de hacerla, yo siempre les pido, mire, antes de que vengan para acá, les quiero pedir que revisen los álbumes de fotos, que revisen, que conversen un poco antes,
cómo fue el desarrollo de su hijo o de su hija, que vayan a preguntándole a otras personas que si estuvieron cerca, a los abuelitos, a la abuelita, a la nana, qué sé yo, para que podamos hacer esta entrevista, porque en la práctica lo que uno encuentra cuando empieza a hacer esta entrevista es que se miran los papás y te dicen, ¿te acuerdas tú cuándo empezó, dijo las primeras palabras, cuándo balbució o no balbució, gateó o no gateó? El gateo habitualmente se recuerda mejor, pero todo lo que tiene que ver con comunicación, con gestos protoimperativos, eso normalmente se ha olvidado, ¿no? Entonces, les sugiero que cuando ustedes hagan esta entrevista tengan la precaución de pedirles que antes que vengan a hacerla puedan indagar un poco, recordar, refrescar los recuerdos de ese periodo de la vida, de los primeros periodos y cómo fueron los hitos del desarrollo, si estuvieron bien logrados o no, ¿ya? Entonces, por eso se puede demorar mucho. A mí me ha tocado hacer ADR de 4 horas, o sea, en 2 veces, porque el primer tiempo no se acuerdan de nada, no, están un poco también asustados, y eso es otra cosa importante que vamos a revisar, porque ven que su hijo o su hija tiene alguna dificultad o no es parecido o algo les llama la atención. Los papás son claramente los primeros que van a sentir que algo no está funcionando como debiera, ¿eh? Entonces son papás o son cuidadores o son abuelitos que están asustados y por lo tanto importante para que al menos esta entrevista de la IR se logre hacer bien, adecuadamente y podamos tener, cuando una vez que ustedes tengan toda esta información, tienen que llenar unos puntajes T que se transforman en puntajes, o sea, unos puntajes brutos que se transforman en los puntajes de un algoritmo para poder tener información que valga la pena, porque si no, vamos a encontrar que tenemos información que no es muy veraz, o no porque no haya querido hacerse, sino porque hay desconocimiento, falta de memoria o lo que o a muchas veces un poco de susto, ¿ya? Entonces esta es la ADR, que normalmente debiera ir junto con el A2, pero no siempre es así. Por último, vamos a compartir y a comentar sobre el A2, esta evaluación de la comunicación, interacción social y el juego o uso imaginativo de materiales para personas con sospecha de TEA. Entonces, este A2, aquí también tenemos a Catherine Lors, la misma del ADR, que también participa en el A22. El A22 toma en consideración los criterios diagnósticos del DSM-5 y está estructurada en 5 módulos, ¿no? Como el T de reciente incorporación para niños que no tienen o personas sin lenguaje, y así sucesivamente. Mientras más lenguaje manejen, podemos utilizar el 1, el 2, el 3 y el 4 si tenemos claro el nivel de lenguaje. Puede ser que en el momento que vamos a hacer un A2 no tengamos claro el nivel de lenguaje que maneja, ¿sí? Porque por lo tanto siempre vamos a tener que tener preparado la opción bajarnos a un módulo más bajo o subirnos si nos damos cuenta que lo que tenemos preparado no es adecuado para la edad. El A2 se puede tomar desde niños muy pequeños, desde niños sin lenguaje, de 2 años aproximadamente para arriba, hasta 65, todo un amplio grupo de personas. Que vuelvo a indicar, todo depende del nivel de lenguaje que maneje, ¿ya? Esta escala, aquí les quiero mostrar qué es lo que más o menos, o sea, un ejemplo en el módulo 3, cómo se evalúa el lenguaje y comunicación. Entonces, lo que se hace en la práctica es preparar un setting, ¿ya? Preparar un espacio con
cantidad de elementos, una batería que está estructurada y definida previamente. Esta es una batería que tiene múltiples elementos. Cuando yo espero que el día que nos podamos juntar, el día jueves, puedan ustedes revisar un breve video de cómo se hace. Tiene elementos varios, elementos muy sencillos, algunos otros más complejos, que son, por ejemplo, para hacer como para pop up que le llaman, que los niños tocan una tecla y se levanta una parte del juguete, cosas para hacer burbujas, tienen autos, muñecas, una muñeca con ¿cómo se llama esto? Una tina con jabón, hay unas láminas también, eh, de las cuales tienen que hacer una historia. En fin, hay muchas cosas dentro de esta batería, una batería grande, tienen libros también incorporadas. La batería se compra posteriormente a haber hecho la acreditación, no se puede comprar antes. Eh, y porque te piden esa acreditación para venderla, aunque uno también puede fabricarse algunas de las cosas que tienen, porque no es nada de barata la batería en realidad. Y con todos estos elementos se van creando entonces una una serie de actividades que van a como elicitar o buscan elicitar esas conductas que podrían estar deficitarias según los criterios diagnósticos del TEA. ¿Ya? Entonces, si yo quiero observar en un niño pequeño o un niño o una niña que no tenga lenguaje, el nivel de lenguaje, vamos a revisar si usa dentro de este momento de diagnóstico, usando todas estas baterías, si es capaz de usar algunas cosas, es decir, si la madre lo llama, porque en el módulo 3 una de las indicaciones es decirle a la mamá que normalmente está presente, la mamá o el papá, un adulto representativo está presente en la evaluación, pedirle, por ejemplo, llámelo por su nombre. El niño está jugando en el suelo con una serie de juguetes que se espera que sean entretenidos, interesantes para él, y uno le pide a la mamá, llámelo. Si la mamá lo llama una, dos veces y el niño no hace caso a ese llamado, se va punteando eso. ¿Ya? Es capaz de hacer tener esa conducta o no. Si la mamá o uno le muestra alguno de los elementos, un avioncito, y dice avión, y él dice avión, y vuelve a repetir avión, entonces hay conductas ecolálicas ahí que hay que también empezar a revisar. Entonces, toda esta batería lo que nos permite es poner un escenario para que se puedan elicitar las conductas y el lenguaje y la comunicación que maneja una persona, un niño, una niña que puede estar en evaluación de autismo. ¿Ya? Y, por supuesto, distintos elementos de estas baterías que estamos nombrando tienen que ver, por supuesto, con los intereses que pueda tener alguien de 2 años, 3 años o de 25, ¿ya? O de 30. Entonces también por eso hay distintos elementos. ¿Ya? En el material que les mandé también sale una foto ahí para que la puedan revisar de la batería. Hay elementos muy sencillos de encontrar, como una muñeca con una bañera, porque se le pide también que haga cosas, que haga como si la muñeca estuviera de cumpleaños, como si tuviera que lavarme las manos, como si tuviera que cepillarme los dientes. ¿Ah? Todo eso se va evaluando. ¿Ya? En el uso de gestos, en el uso de comunicación, en el uso de interrelación social. El niño le muestra a la mamá el juguete en que encontró nuevo, se lo muestra para disfrutar, para un disfrute compartido o no. ¿Ya? Si no lo muestra, vamos ahí
en esta lógica, en esta evaluación, en la pauta de ir evaluando, y todos estos puntajes, mientras más puntaje, o sea, 1, 2 o 3, mientras más puntaje, más riesgo de TEA hay. Hay distintos niveles que evalúa el A2. No hay sospecha de TEA, esas son las indicaciones que da, aquí las vamos a revisar. A ver, podemos encontrar aquí rango de preocupación, y eso es interesante porque nos va a indicar cuánto es la afectación que pueda tener, y cómo nosotros también tenemos que eso reportarlo en un informe, ¿ya? Entonces, también en estos rangos, si es moderado o severo, con todo este puntaje que se va aquí traspasando a esta tabla que está acá de algoritmos, y nos va a dar una información general del funcionamiento de este niño, al cual, vuelvo a indicar, se le da a esta persona adulta. Hoy día hay una importante demanda de adultos y de mujeres adultas que buscan saber qué le está pasando, por qué han vivido con tanta ansiedad toda su vida, en fin. Entonces hay una alta demanda también de adultos que les interesa saber, y buscan esta evaluación para tener información sobre esto. Y después de todo esto se traduce en un informe donde se describen cómo está la afectación social, la interacción social recíproca, el comportamiento restringido o repetitivo, si hay manierismo, si hay esto de aletear, si hay bamboleos del cuerpo, en fin. Todo esto entonces tenemos que traspasarlo a esta conversión de puntajes y nos da una información general importante, vuelvo a decir, porque, como les decía anteriormente, busca dentro de todas estas situaciones donde se ve expuesto la persona, o el niño, la niña, el adolescente, se ven expuestos a elicitar justamente las situaciones que puedan ser criterios diagnósticos de TEA. Bien, eso. Entonces, todas las dudas, por favor, que tengan, no duden en anotarlas por ahí. Están en el portal, van a estar toda la información de esto. Yo les preparé un resumen, que saqué de ahí algunas cosas del magíster, para que ustedes puedan entonces entender con mayor claridad cómo se hace la evaluación que nos permita, vuelvo a insistir en esto, poder aportar a un diagnóstico último de TEA, ¿ya? Y vuelvo con distintos niveles también de respaldo científico. Lejos los instrumentos con mayor respaldo científico que tenemos, que se están utilizando hoy día en toda la investigación, en las grandes investigaciones de David Amaral, por ejemplo, y de la misma Catherine Lord en Inglaterra, están como con base en estos instrumentos en el A2. Ahí van a ver que siempre está apareciendo como los instrumentos utilizados para ver el nivel de que pueda tener de afectación una persona, y cómo va funcionando a lo largo de la vida. Bien, acá está la bibliografía y espero que nos podamos juntar el próximo jueves para poder compartir, para poder demostrar un video de cómo se hace este trabajo de hacer la evaluación en una sesión que está grabada de una psiquiatra española. Un gusto de haber estado nuevamente con ustedes y espero que les haya quedado claro lo que hoy día estamos revisando, estos instrumentos que nos permiten aportar a la evaluación y el diagnóstico del autismo. Muchas gracias.